El otro día sale el estudio de qué es más importante, la influencia de los genes o de los hábitos para la longevidad, para la mortalidad. Y un poco las conclusiones que se extraen es que al final la genética puede marcar, pero que los hábitos tienen una influencia más importante. Entonces, aquí a mí me gustaría hacer una diferenciación en 2 puntos, porque muchas veces pensamos en longevidad como mayor número de años de vida, pero no en la funcionalidad, que realmente es un aspecto que debemos de diferenciar porque no es lo mismo, no podemos estar vivos, pero no ser funcionales. Así es, sí, bueno, principalmente cuando se habla de una persona que tiene cierta cantidad de años, hay que diferenciar lo que es la edad cronológica y la edad biológica. La edad cronológica puede ser una persona de 80 años, pero puede tener algún problema de salud muy importante y ya si le hacemos una evaluación a nivel funcional podemos ver que sí, tiene una mayor edad de la cronológica. Eso ocurre mucho actualmente. Y bueno, eso viene dado por los cambios del estilo de vida, la contaminación ambiental, la alimentación, etcétera, que hacen esa modificación, pero principalmente son esas dos, la edad cronológica y la edad biológica. Entonces aquí viene la parte de genética, lo que vienen siendo los conceptos de genética y de epigenética, que nos importa muchísimo cuando nos hablan del impacto de los cambios del estilo de vida en una persona y cómo esto se puede modificar. Porque la genética en sí es nuestro ADN, ya nosotros venimos con ese código genético, es algo que no se puede cambiar, y sí es cierto que hay familias que son más longevas que otras, pero porque tienen ciertos genes que ya están presentes en su linaje familiar, y bueno, podemos ver personas que viven 100 años, los centenarios, personas de 90, 80 años, pero hay otras que no. Pero también está la epigenética, y la palabra epigenética quiere decir arriba, por encima de esos genes. Y yo siempre asocio la epigenética como las luces, como encender o apagar luces, porque básicamente es así. Ellos son cambios químicos que ocurren en esa secuencia de ADN y pueden encender o apagar genes. Los genes están allí, solamente que en la epigenética, producto de algún factor externo que tú te has sometido por muchos años, puede encender genes, ejemplo, asociado a alguna enfermedad tipo metabólica. Si tú eres una persona sedentaria por muchísimos años, puedes debutar años después con algún tipo de enfermedad metabólica. Y lo más impresionante de la epigenética es que esto se transmite a la siguiente generación. Estos cambios químicos que ocurren en ese ADN pueden transmitirse de generación en generación, y la principal explicación de todo esto viene de la Segunda Guerra Mundial. Cuando en la Segunda Guerra Mundial ocurrió esta hambruna, esos niños pequeños que estuvieron sometidos a esa hambruna crecieron, tuvieron familiares y ellos que siguieron comiendo pues mucho mejor. Sin embargo, comenzaron a debutar con diabetes, con obesidad, y en gran parte viene por esa activación epigenética. Entonces, tú puedes ser longevo, puedes tener la genética, pero el factor externo es el determinante. Claro, y cuando hablamos de esta determinación genética a nivel de longevidad, realmente estamos refiriéndonos a las probabilidades de tener un accidente cardiovascular, un cáncer, un problema metabólico grave y por lo tanto que la vida se corte. Pero no estamos haciendo referencia a que estos genes determinen nuestra funcionalidad, que es algo que podemos intervenir de manera mucho más eficiente nosotros. Es decir, al final, sí, vale, yo puedo por mi genética tener más probabilidades de sobrevivir hasta los 100 años, pero si desde los 70 hasta los 100 dependo de fármacos o dependo de una máquina que me permita una vida semi-asistida porque mi capacidad funcional no es buena, la calidad de vida se reduce mucho. Entonces, ¿hasta qué punto interesa esto, no? Sí. Y aquí es donde con los hábitos, sobre todo a través del ejercicio físico y de la buena alimentación, podemos intervenir y conseguir que la funcionalidad se incremente y que al final no solo los órganos estén funcionando a nivel interno, sino que nosotros desde el punto de vista motor seamos capaces también de valernos por nosotros mismos. Entiendo que aquí los hábitos es donde todavía tienen un mayor peso, ¿no? Sí, así mismo. De hecho, como tenemos esa genética, si hay personas que tienen una mayor predisposición, ejemplo, a presentar hipertensión arterial porque ambos padres son hipertensos. Incluso se pueden hacer ciertas pruebas genéticas que son las que uno indica. Podemos ver la probabilidad de que lo pudiese tener más adelante. Podemos preparar a ese paciente
de que bueno, vas a empezar a realizar estos cambios de vida. Y a veces, indagando en la historia familiar, por ejemplo, que preguntamos al paciente si tiene antecedentes familiares de diabetes, de resistencia a la insulina, de obesidad o cualquier tipo de enfermedad cardiometabólica, etcétera, etcétera, ya nosotros podemos trabajar de una vez. Sí se puede hacer y se hacen esas intervenciones personalizadas desde el punto de vista nutricional, con suplementación, con actividad física, con múltiples abordajes para que esta persona llegue a los 70 años saludable, que pueda moverse, que pueda valerse por sí mismo. Sí se puede hacer, sí se puede. Perfecto. En esta misma línea, porque por ejemplo se ha puesto muy de moda el tema de Brian Johnson, ¿no? Con la idea de intentar rejuvenecer, ya no solo de mantenerse muy saludable. Y tú antes me lo comentabas con esa diferencia entre la edad cronológica y la edad biológica. ¿Realmente somos capaces de reducir nuestra edad biológica o simplemente tenemos que apostar a retrasar su desarrollo? ¿Somos capaces de darle la vuelta a la tortilla? Bueno, dependiendo del caso, tanto por estudios, por evidencia científica y por observación en los propios pacientes, puedo decir que sí. Nosotros lo podemos determinar a través de los telómeros. Cómo el envejecimiento se está acelerando, ¿no? Y los telómeros sencillamente son las esquinas de los cromosomas y ellas se van reduciendo con el paso de los años, producto de la división celular que siempre está ocurriendo, ¿verdad? Y los telómeros, ellos vienen protegiendo el ADN, el material genético propiamente. Ahora, lo primero que se logra cuando nosotros hacemos este abordaje completamente integral a los pacientes, sí, en principio es detener el curso de la enfermedad o el curso del envejecimiento. No es tanto detenerlo, por lo menos enlentecer. Hay algunos casos que sí se ha determinado en ciertos estudios, pero sí es necesario estudiar mucho más, es decir, en estudios de metaanálisis, donde veamos muchísimas personas, una muestra grande y por varios años, de que esos telómeros se vayan extendiendo. Esto siempre me recuerda a un estudio que yo leí hace un tiempo de personas que estaban realizando mindfulness, lo que es la meditación mindfulness por un largo tiempo, creo que fue por la Universidad de Harvard, si no me equivoco. Y ellos lo hicieron a este grupo de personas por varios meses y determinaron que sus telómeros se alargaron. No recuerdo el porcentaje, puedo buscar el estudio, pero me llamó muchísimo la atención de que sí se puede hacer. Entonces, entre tantas cosas, ¿por qué el mindfulness en este caso? Primero, bueno, porque eso te mantiene en el momento presente y sí, te ayuda a controlar el estrés. Y el estrés es uno de los detonantes de las enfermedades que vemos en la actualidad. Ahora, que sí se puede retrasar, yo siempre digo que todo depende de la persona, de la edad de la persona, porque sí, efectivamente, si hacemos un abordaje de este tipo integral a una persona de 40 años, nos viene muy bien, pero sí se le puede hacer a pacientes de 60 años, porque lo hemos observado incluso en nuestra propia consulta. Personas con diabetes, diagnosticadas por diabetes, producto de un COVID, y se hacen las intervenciones nutricionales, ejercicio, medicación, de todos los tipos de terapias que se pueden realizar, y efectivamente se puede retrasar e incluso revertir la condición. Y es tanto así que por lo menos hay un estudio en China, un estudio grande que se hizo, donde hablaron de reversión de diabetes, bajando la masa muscular, bajando la circunferencia abdominal, y sí se está hablando de que se hizo, donde hablaron de reversión de diabetes, bajando la masa muscular, bajando la circunferencia abdominal, y sí se está hablando de reversión. Y efectivamente, cuando hay ese tipo de reversión, hay reversión de lo que es la edad biológica. Puede haber un retraso en el envejecimiento. Sí, sobre diabetes ya están saliendo bastantes papers que hablan de que es posible revertir la enfermedad y que al final todo basa en la ganancia de fuerza, la ganancia de masa muscular, porque es el mecanismo, o sea, ahí está, fisiológicamente está muy bien propuesto. El tema de los telómeros es más novedoso porque hasta hace 4 días se proponía que lo único que podíamos aspirar era retrasar la velocidad de acortamiento, pero que no conocíamos ningún biomecanismo que pudiese ejercer el efecto contrario, lo cual pues abriría las aguas y la puerta a así darle la vuelta al proceso. Entonces es algo de lo más interesante. Y luego aquí hay otro aspecto que a mí me parece fundamental, que es
cómo somos por fuera denota lo que está pasando por dentro. Es decir, porque, claro, estamos hablando de envejecimiento funcional, estamos hablando de órganos, estamos hablando de capacidad motora, pero aquella persona, por ejemplo, que desde el punto de vista externo está deteriorada, pues por salud, por calidad de la piel, por calidad del cabello, por, bueno, cómo se ve en el espejo, ¿esto realmente es un reflejo de lo que está pasando por dentro? Sí, absolutamente. Todo me recuerda a un congreso que yo asistí con cirujanos plásticos o estéticos, mencionaban lo siguiente: cuando nosotros vemos arrugas en la piel o cuando vemos que ya nuestra piel comienza a haber deficiencia de colágeno, es porque ya el envejecimiento ya tenía tiempo ocurriendo. De hecho, cuando se hacen los estudios bioquímicos, etcétera, nosotros vemos que el envejecimiento puede comenzar a partir de los 28 años de edad, pero a los 35 comienza o se incrementa de una manera exponencial producto de la depleción de las hormonas, de nuestras hormonas sexuales. Pero nosotros podemos ver una persona deteriorada o que se está deteriorando en su salud, y el aceleramiento del envejecimiento es por eso que acabas de mencionar, por la piel, por el cabello, más que todo lo que es piel, cabello, uñas, etc. Y ese cansancio también, una persona que sea muy cansada. Muy fácil de detectar son aquellas personas que se trasnochan con facilidad. Ahí es donde se nota o se evidencia el envejecimiento acelerado. La aparición de canas también, eso también nos está hablando del envejecimiento acelerado. Entonces son algunos detalles que podemos ver en este tipo de personas que ya no tienen la misma fuerza, no tienen el mismo vigor que solían tener, y es muy común en la consulta que lleguen de esta forma. Al final hablas de equilibrio hormonal, que creo que es otro de los puntos clave, y aquí tenemos muchos ensayos, sobre todo en hombres sin testosterona, que a partir de los 30 años se produce una reducción de un 1% anual, que es reversible o que es incluso prevenible. Es decir, si tú realmente tienes un estilo de vida sedentario, vas a pasar por esta reducción del equilibrio hormonal, por estos cambios, pero si te mantienes activo, no solo vas a mantener los niveles de testosterona, sino que esa reducción de masa muscular asociada se va a poder revertir y vas a poder ganar fuerza y masa muscular, que al final yo creo que es una de las claves para que pues, el sistema endocrino se regule y ejerza correctamente sus funciones, y por otra parte para mantener pues el equilibrio a nivel de inflamación y de oxidación. Porque lo que comentabas, el estrés al final es un elemento que es tóxico cuando resulta crónico, pero el estrés agudo tiene ese efecto hormético que nos genera adaptaciones positivas. Entonces también esta doble regulación yo creo que es uno de los puntos clave, ¿no? Así mismo es, sí, la parte hormonal es muy importante de ver, y eso que acabas de mencionar, la diferencia del estrés agudo y crónico es elemental, porque la persona piensa que el estrés agudo, no es un problema, porque la persona piensa que el estrés agudo, no es un problema, no, eso es fisiológico, es necesario para nuestro funcionamiento, pero el estrés crónico sí, aumenta la inflamación, aumenta lo que es el estrés oxidativo. Y me acabas de recordar de que hace poco salió un estudio de la revista Nature, me pareció fantástico, porque hablaron de que están buscando el origen del envejecimiento y que la respuesta puede estar en nuestro sistema inmunológico. ¿Qué es eso? La inflamación crónica. Cuando una persona está inflamada, que tenga ese ambiente proinflamatorio a largo plazo, el envejecimiento se acelera de una manera descomunal, que es a través del sedentarismo, de la alimentación, de ultraprocesados, etcétera, etcétera. Y cuando la idea es realizar una intervención para esta persona quizás de mediana edad, 40 o 50 años, que ya presenta un deterioro a nivel de envejecimiento, a nivel motor, no sabemos, quizás orgánico, habría que hacer más pruebas, realmente cuáles son los puntos básicos de esa intervención, es decir, qué es aquello en lo que nos tenemos que fijar para un periodo de tiempo de 2, 3 años, bueno, lo que se considere significativo, lograr un cambio, lograr una reducción. En todos estos pacientes, principalmente una intervención nutricional principal, y eso hay que mantenerlos 2, 3 años, porque esos cambios no son de inmediatos. Como siempre uno dice, si demoraste bastante tiempo para llegar a estar en un estado de deterioro, va a tomar tiempo. Entonces es lo primero que hay que tomar en cuenta: la alimentación, la actividad física, el control del estrés, la calidad de sueño. Otro punto que es muy común, que las personas tengan problemas para dormir, pero es que en todo lo que se refiere al sueño, nosotros estamos haciendo procesos de regeneración y de reparación. Es extremadamente necesario cuidar la calidad del sueño. Y yo pondría de último la parte social. La parte social que, bueno, se ha visto comprometida en la pandemia, pero sí se ha determinado que la parte social nos evita lo que vienen siendo las demencias, el Alzheimer y todas estas enfermedades neurodegenerativas, que está en un incremento bastante importante.
Entonces serían esas 5 abordajes. Respecto a la parte social también puede ser un arma de doble filo, porque dependiendo de cómo tú te relaciones, de la calidad del entorno en el que te introduzcas, puede generar ese efecto positivo o puede generar un efecto totalmente contrario, ya no solo a nivel de, bueno, de posición social general, sino también de estas evoluciones. Entonces eso es algo que deberíamos de cuidar. Puede ser un poco como la exposición a la luz solar, ¿no? Es un elemento fundamental para síntesis de vitamina D, para pues, generar ese equilibrio también a nivel hormonal dentro de nuestro organismo, pero claro, si nos pasamos de la raya y nos vamos a la playa 4 horas todos los días, en las horas centrales del día, nos quemamos y demás, pues estamos generando un efecto que pudiera ser perjudicial. Bueno, hay que saber muy bien el equilibrio, por lo menos esa la del sol, es muy importante hacer el hincapié, y la parte social, 2, 3 amigos de calidad, siempre es bueno tenerlo, porque la soledad tampoco es buena, pero tampoco estar rodeado de personas que les van a terminar haciendo daño, lo que llaman esa amistad tóxica, o que no sea de tu beneficio. Hay que saber discernir ahí. Incrementa los niveles de estrés. Sí. Un poco como el entorno laboral, probablemente si tienes un entorno laboral satisfactorio, trabajas en algo que te guste, o por lo menos que te permita pues, mantenerte cómodo, probablemente es algo muy positivo, porque también pues, tienes una ocupación a nivel cerebral, mayor actividad, es algo que puede llevarte a retrasar la demencia o el Alzheimer, pero claro, si tienes un trabajo que no disfrutas, que vas sufriendo, que te genera estrés, con malas relaciones dentro de tus compañeros y demás, pues eso no deja de ser un estresor crónico también que puede resultar tóxico, ¿no? Así mismo. Probablemente tenga mucho que ver todo este asunto. Así mismo.